¿Qué tal, chicos? Aquí está ya la clase repuesta del día de hoy. Vamos a ver el tema de medidas de posición. Algunas de ellas ya las vimos antes, que se llaman medidas de tendencia central, que como su nombre lo dice, su posición está dirigida hacia el centro. ¿Sí? Las más utilizadas o las que vimos en este parcial fueron la media, aritmética, la mediana y la moda. Nosotros ahora vamos a ver las medidas de posición no centrales, llamadas también cuantiles. Los cuantiles se clasifican de acuerdo a su valor en cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y un ejemplo. Una vez más, como ya mencionamos, las medidas de posición son valores de la distribución de datos que la dividen en partes exactamente iguales, es decir, intervalos. Uno de los más utilizados es el cuartil. Como su nombre lo dice, divide a la distribución de frecuencias en 4 partes iguales. ¿Sí? Cada una corresponde al 25%. Los cuartiles que nos interesan expresar normalmente es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 representaría el 25%, como vemos en esta gráfica. El cuartil 2 correspondería al 50%, que es exactamente igual que la mediana, y el cuartil 3 al 75%. ¿Okay? También los podemos encontrar gráficamente en una ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Haciendo una iteración de puntos de valores, busco aquí en mi porcentaje, en la columna vertical, como sabemos, está los porcientos del 0 al 100. Hago coincidir con la curva de ojiva y busco a qué valor corresponde en el eje X. ¿Sí? Pero para eso, método gráfico, pues tiene que estar muy bien hecha y precisa la ojiva. Y como saben, pues los métodos gráficos dan lugar a errores de precisión o de medición. Muy bien. Aquí está una vez más lo que ya había mencionado. Los cuartiles, el primero corresponde al 25%, el segundo al 50% y el tercero al 75%. El intervalo intercuartílico se puede calcular restando. Por ejemplo, al cuartil 2 le restamos el cuartil 3 y ese me daría mi intervalo intercuartílico. Aquí está gráficamente en una escala el cuartil 1, el 2 y el 3 que ya mencionamos antes para que pues se les quede grabado hasta por los poros, ¿verdad? Y ya vamos a ver a nuestro primer ejemplo. En esta distribución de frecuencias corresponde a las estaturas en pulgadas de 50 obreras de los Estados Unidos y me pide que calcule el primer y el tercer cuartil en la siguiente distribución de frecuencias acumuladas. Para hacerlo, entonces empiezo a buscar mis valores, que es con esta fórmula K por N entre 4. ¿Por qué 4? Porque estamos trabajando cuartiles. Como el cuartil divide en 4 partes iguales, esta fórmula va a cambiar dependiendo de los cuantiles que estemos utilizando. Para cuartiles va a ser 4. N es el número de datos, es 50, y como el cuartil que quiero es el primero, entonces K vale 1. Entonces hago la operación. 50 entre 4, 12.5. Por 1, 12.5. Muy bien. Ya tengo ese valor que lo voy a utilizar para buscar mis demás valores en mi tabla de distribución de frecuencias y lo voy a utilizar en la fórmula que mostramos previamente. Vamos a ubicar en la tabla de distribución de frecuencias en qué clase o en qué intervalo se encuentra la frecuencia acumulada igual o mayor a este número, al 12.5. Entonces busco, miren, esta es mi frecuencia acumulada, la que tiene la flecha grandota aquí. La frecuencia acumulada es la que está más cercana o sobrepasa es esta 16. Entonces, esta tercer clase que estoy subrayando aquí es donde está contenido el 12.5 o más. Es el elemento número 13, aquí lo están redondeando, está en la tercera clase. Por lo tanto, de esa y de la anterior fila, vamos a sacar todos los valores. El límite inferior de esa clase es el 59. Como le han hecho antes en los ejercicios, le podemos restar medio punto hacia atrás para que sea un intervalo más preciso, que abarque más el rango. Por lo tanto, el límite inferior es 58.5. Ya habiéndole restado a este 59, el punto 5 que se recomienda. N50, como ya dijimos. Ahora, FI
F1 es la frecuencia acumulada que está encima de la clase que estoy trabajando. Como encima del 16 está el 7, ese es el valor que van a utilizar. Luego, FI es la frecuencia absoluta que pertenece a la clase del cuartil. En este caso, la frecuencia absoluta que corresponde a esa clase es el 9. Y el ancho de clase es 3, porque de 71 a 73 hay 3 elementos, de 53 a 55 hay 3 elementos. Entonces, el ancho de clase es 3. Y ya que tengo identificados todos mis elementos en la fórmula, los sustituyo. Y vamos a empezar con lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? K por N entre 4, que es el primero, y ya nos lo habíamos hecho, y me daba 12.5, que es este valor que tenemos aquí. A 12.5 le voy a restar la frecuencia acumulada que está encima de la mediana, que ya habíamos dicho que es 7. 12.5 menos 7 me da igual a 5.5. Y eso lo van a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase que contiene el cuartil, que en este caso es entre 9. Y me da 0.611 por el ancho de clase, que es 3 por 3, me da 1.83. Y eso se lo vamos a sumar al límite inferior de la clase que contiene el cuartil, más 58.5, me da igual a 60.33. El valor del cuartil 1 es 60.33, que me representa que el 25%, porque el cuartil 1, ya habíamos dicho antes que representa el 25%, el 25% de las obreras tienen una estatura por debajo de las 60.33 pulgadas. Y el cuartil 3, que es lo que sobra, si se fijan, de 100% le resto 25%, me daría el 75%. Y ese representa el cuartil 3 que nos está pidiendo calcular. Por lo tanto, ya no sería necesario calcularlo en este caso solamente porque con la diferencia ya obtengo el cuartil 3. ¿Y qué representa el cuartil 3? Ya calculado que el 75% de las obreras de este análisis tienen una estatura por encima de las 60.33 pulgadas. ¿Sale? Entonces, esta descripción de este enunciado es lo más importante del trabajo, porque es precisamente en lo que consiste la estadística descriptiva, que me está describiendo qué está pasando con esta serie de números. No nada más tengo números ahí aventados y que no entiendo qué representen, sino que eso es lo importante. Entonces, en los ejercicios que van a hacer de tarea y en el examen, este enunciado es muy importante porque ahí me van a demostrar que sí quedó comprendido el tema y lo que están calculando. ¿Sale? Muy bien, entonces este video, como todos los otros, se les va a compartir en la plataforma de Classroom y si tienen alguna duda del ejemplo o de la tarea, les voy a pedir que me escriban debajo con sus comentarios. Gracias. Vamos a ver ahora el siguiente cuantil, que se llama percentil. Como su nombre lo dice, tiene que ver con por ciento, ¿sí? Los percentiles dividen nuestros datos agrupados en 100 partes exactamente iguales, ¿sí? Si observan, la fórmula es muy similar a la anterior, solamente que en lugar de 4, aquí, como usamos en los cuartiles, se va a colocar el 100. Y todo el proceso es exactamente similar, ¿sí? Es fácil observar que el primer cuartil coincide con el percentil 25, el segundo cuartil con el percentil 50 y el tercer cuartil con el percentil 75. ¿Sí? Esas coincidencias son importantes, porque si en el examen, por ejemplo, les pido que calculen el tercer cuartil y el percentil 75, pues no harían matando dos pájaros de un tiro, porque al calcular uno obtendrían inmediatamente el otro, que son equivalentes. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso para que en el examen pues no trabajen de más. Muy bien, vamos a ver ahora el ejemplo con este mismo conjunto de datos agrupados. Nos pide calcular el percentil 80. Entonces hacemos lo mismo. 80 es el valor de K. Lo vamos a multiplicar por el número de datos dividido entre 100. Ahora entre 100 porque estamos trabajando por los percentiles. Son 50 datos entre 100, me da 0.5. Por 80 me da 40. ¿Sí? Entonces voy a buscar este 40 que me acaba de dar la fórmula básica, que es esta, en mi tabla de distribución de frecuencias, en la frecuencia acumulada, como hace un momento.
busco dónde esté contenido el 40 o un número que lo sobrepase. En este caso es el 43, miren. Esta que acabo de subrayar es la clase que contiene al percentil 80, ¿sí? El quinto intervalo. Aquí está. Muy bien, y empiezo a buscar los elementos de mi fórmula. El límite inferior de esa clase dice que es 65. Como hace un momento le restamos 0.5 para tener un rango más preciso y me daría 64.5. El número de datos n es cada que está encima de la clase del percentil 80. ¿Cuál está encima del 43? Pues 31 en la acumulada. Ese voy a utilizar. ¿Cuál es la frecuencia absoluta que pertenece a esa clase? Aquí está, miren, el 12. Y el ancho de clase es 3, ya lo hemos dicho antes. De 53 a 55 hay 3 elementos. Y sustituimos en la fórmula, primero lo que está dentro del paréntesis. K por N entre 100, ya habíamos calculado, es 40. Fue lo primero que hicimos. Menos la frecuencia acumulada que está por encima, menos 31. Eso me da igual a 9. Ese 9 lo voy a dividir entre 12, que es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene al percentil 80. Entonces, entre 12, 9 entre 12 me da 0.75. Por C, que es el ancho de clase, que en este caso es 3, me da 2.25. ¿Y qué hago con ese número? Se lo sumo al límite inferior, que habíamos dicho que íbamos a usar 64.5. Y entonces 64.5 más 2.25 que teníamos, me da que el percentil 80 vale 66.75, que representa, significa que el 80%, recuerden que el percentil 80 representa el 80% de mis datos, el 80% de las obreras tienen una estatura que está por debajo de las 66.75 pulgadas. ¿Cuánto me falta para 100? 20%. Entonces, esto me indica que el 20% de las obreras tiene una estatura que está por encima de las 66.75 pulgadas. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, estos enunciados son importantes porque es lo que me está dando la estadística descriptiva, el análisis de lo que está sucediendo con mis datos. Muy bien, pasamos al último. Perdón, aquí está una distribución normal o campana de Gauss, donde podemos observar los percentiles, solamente como una representación. En probabilidad y estadística 2 van a ver con mayor detenimiento lo que se refiere a la distribución binomial y distribución normal, ¿sí? Y tiene que ver con esto que estamos estudiando en este momento. Muy bien, ahora sí, como les decía yo, el último de los cuantiles, que se llama decil. El decil, como su nombre lo dice, divide a nuestra distribución de datos en 10 partes iguales. Y obviamente el decil 5 coincidiría con la mediana, porque sería el 50%. ¿Sí? Cada decil representa, pues, el decil 1, 10%, decil 2, 20%, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Con una fórmula similar. Y lo único que cambia es que aquí, en lugar de 4 que usamos en los cuartiles, o de 100 que usamos en los percentiles, usamos este 10 en la fórmula. Y todo lo demás es muy similar. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos la misma tabla de distribución de frecuencias de las 50 obreras y nos pide que calculemos el decil 7. Entonces, para el decil 7, K vale 7. Y uso la primera fórmula, K por N entre 10. N es 50, entre 10 me da 5, por 7 me da 35. Ahora, ¿qué hago con ese número? Busco dónde quede contenido en mi distribución de frecuencias. Que esté ese número exactamente igual o que se pase. Aquí tengo el 43, el anterior es 31, ahí no cabe 35, entonces voy a usar esto, la quinta clase nuevamente. Y empiezo a buscar mis elementos. El límite inferior dice 65, pero pues como ya sabemos, le restamos medio punto y va a ser 64.5, que eso es lo recomendable. Les repito, para obtener un rango más preciso de resultados. N es mi número de datos, que vale 50. La frecuencia acumulada que está por encima
es 31, como hace un momento. La frecuencia absoluta de esa clase es 12 y el ancho de clase sigue siendo 3 porque estamos con el mismo conjunto de datos. Y procedo a sustituir en mi fórmula, como hace un momento. Hago primero lo que está dentro del paréntesis. K por n entre 10, ya lo habíamos sacado, me dio 35. Menos la frecuencia que está antes, menos 31, me da 4. Entre 12, que es la frecuencia absoluta de la clase, me da 0.33. Por 3, que es el ancho de clase, me da un entero. Más 64.5 me da 65.5, que como pueden observar es el resultado de mi decil número 7. ¿Qué me representa esto descriptivamente? Que el 70% de las obreras tienen una estatura que está por debajo de las 65.5 pulgadas y el resto, es decir, el 30%, tiene una estatura por encima de las 65.5 pulgadas. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces eso es en cuanto a los cuantiles, que vimos que se clasifican en 3: cuartiles, percentiles y deciles. Y de tarea, lo que van a hacer es que con las mismas tablas que están trabajando en los ejercicios anteriores, las dos tablas de distribución de frecuencias, van a calcular sus medidas de posición en cada una. El cuartil 3, el decil 6 y el percentil 7. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda o comentario, lo colocan debajo de la videoconferencia que les subiré en Classroom, ya sea sobre la explicación o sobre su tarea. Muchas gracias y dejo de compartir.